nuestro siguiente invitado, que sí está en vivo y en directo, es otro amigo veterano de la casa de Makemake, es Jairo Buitrago, a quien llamaremos mágicamente a este escenario. ¡Ping! Hola, Jairo. Haciendo la magia. ¿Sí ves? Me estoy volviendo bien experta. Muy bien. Qué gusto tenerte por acá, Jairo. Muchas gracias por estar aquí de nuevo en nuestro escenario virtual. Jairo nos acompaña hoy para hablar de un libro que también está en Makemake. Ahora les pasamos la georreferencia de ese libro, que se llama Los Irlandeses, de la editorial Babel Libros. De Babel hay cantidad de libros en Makemake, y Jairo, como autor de Babel, pero también de muchas otras editoriales, tiene cantidad de libros también en la plataforma, de manera que también les vamos a poner esas referencias ahí. Jairo es escritor, ilustrador, investigador de literatura infantil y juvenil, ha sido guionista de programas infantiles, trabaja en talleres de literatura y cine para niños y adultos. Sus libros han sido traducidos al inglés, coreano, japonés, catalán y portugués, que tenga yo noticia, posiblemente otras latitudes. Sueco. ¿Cuál? Sueco. Sueco, muy bien. Ha ganado cantidad de premios, lista de honor de IBI, White Raven, Library Guild, Colibrí de Chile, y seguro muchos otros que no acabo de mencionar. Pero lo más bacano es que está aquí, está para hablarnos hoy en particular de todos los libros que ha escrito, uno muy concreto que se llama Los Irlandeses, bellísimamente ilustrado por Santiago Guevara, por cierto, y es uno de esos libros que nos devuelve en el tiempo a otra de nuestra larga colección, nutrida colección de guerras. Jairo, tu turno. Muchas gracias por estar acá. Gracias, Cata, por la invitación. Gracias a Makemake. Pues, ¿qué les cuento de Los Irlandeses? Sí, es volver al pasado, a la construcción de nuestra sociedad, a la formación mejor de la Nueva Granada como una nación independiente. El libro está enmarcado ahí, en ese tiempo, 1819. Es la época de lo que nosotros llamamos guerra de independencia, lo que nos enseña en la escuela como guerra de independencia, que realmente son 3 periodos de guerras de descolonización, ¿no? Con la metrópoli, con España, con el Reino de España, que fue de 1811 a 1815, de 1816 a 1819, que es donde se enmarca la historia el argumento, el trasfondo mejor histórico de mi libro, Los Irlandeses, y la última, que es de 1820 a 1824, más o menos, cuando expulsamos definitivamente al ejército de la Reconquista. Sí, como decía Cata, pues nuestro país es una suma de violencias, una suma de guerras y conflictos, que comenzó desde antes de la Guerra de Independencia. Pero mi libro creo que tiene varios ejes que de alguna manera tienen que ver con los conflictos. Y en general estos cómo afectan a la gente del común. Y era lo que yo quería mostrar en Los Irlandeses. Creo que tiene varios ejes, como les decía. Uno es la desesperanza. El otro es la niñez y la juventud durante el proceso del conflicto, y en particular de esta guerra, que fue digamos, la más complicada, y en términos de víctimas más difícil que tuvo nuestro país en el siglo XIX, ¿no? La otra es la lucha contra las fuerzas de la naturaleza, que era algo que ya quería explorar desde hace mucho tiempo, y la amistad y los lazos fraternos durante la guerra.
Creo que ahí está como el eje de la historia y lo más importante que es esto. Pues mi libro es una novela de aventuras, no creo que sea algo más, o que busque ser algo más que eso, es una novela de aventuras, pero que tiene una deuda con otro tipo de libros, algunos para niños y jóvenes y otros no tanto. Yo siento que Los Irlandeses va como en esa tradición que comenzó pues con la historia de Colombia en versos, un libro que yo encontré alguna vez en la Biblioteca Nacional, un libro de los años 40 que escribió Raimundo Rivas, que después se reeditó con unas ilustraciones de Lucho González, unas ilustraciones preciosas. Luego está Historia en Cuentos, de Eduardo Caballero Calderón. Ese es un libro de los años 50, 55 se publicó. Y está el que más me gusta a mí, que es Cuentos Tricolores de Osvaldo Díaz, con ilustraciones de Sergio Trujillo Magnenat, que es un libro del 67 que publicó Salomón Lerner, un libro que si alguna vez van a bueno, si están en Bogotá, a una librería estas de viejo, de pronto lo encuentran, es un libro precioso. Y va a haber libros, como siempre, las editoriales independientes, dando oportunidad como a esos proyectos que se salen de los cánones en cuanto a temas para jóvenes y niños, pues me dio la oportunidad de publicar este libro y de publicarlo en una colección preciosa que se llama Frontera Ilustrada. Como ustedes están viendo ahora mismo, es una narración de lo que les acabo de contar un poco, que es la historia de un jovencito llanero durante la Guerra de Independencia, en la etapa final de la guerra, de esa segunda etapa de la guerra que fue, digamos, la más cruenta en la Nueva Granada, que encuentran en un páramo perdido después del paso de los Andes a unos mercenarios irlandeses que lo ayudan a sobrellevar el viaje y el dolor de las pérdidas y de la violencia. Cuando la editora leyó este libro, pues tuvo esta idea de que tuviera ilustraciones, pero no unas ilustraciones que adornaran el libro, sino unas ilustraciones, las que están viendo ustedes ahorita mismo, que son en sí mismas casi un epílogo, perdón, casi un prólogo y luego un epílogo del libro, de la narración que ustedes van a encontrar en el libro, que no es una narración, pues no se me hace que sea muy larga, pero bueno, tiene esto, que yo generalmente hago libros ilustrados, pero aquí, digamos, dimos un paso adelante, al menos en lo que trabajo en lo que tiene que ver con mi trabajo, y las ilustraciones hicieron un trabajo independiente y a la vez dependiente del texto, pero ellas iban construyendo sin palabras mucho de lo que se cuentan en la historia. Entonces, Santiago Guevara, donde termina las ilustraciones de Santiago Guevara con este niño perdido en el páramo, como lo estamos viendo aquí, absolutamente solos, y se encuentra este grupo de soldados de la Legión Británica. Comienza la aventura, que es la que narro, a continuación ya como narrativa convencional, si se puede decir así, pero las ilustraciones van a volver a aparecer al final, no les voy a contar el final, pero es un libro que está así, cosido, unido fuertemente, con unos lazos fuertísimos, con lo gráfico. Así que yo no sé si llamar esto novela gráfica o llamarlo libro ilustrado, pero bueno, está en la colección de estos libros tan particulares que Babel Libros propone. Entonces, vayan, pues ahí está, para que lo quieran, para quienes lo quieran conocer. Pues bueno, es una novela de aventuras, como les dije.
que le debe mucho a estos libros que les mencioné, libros históricos, o bueno, con tema histórico para niños y jóvenes, pero también a un libro que adoro, que leí en mi niñez cuando no debí leerlo porque no es para niños, que es Las Lanzas Coloradas de Arturo Uslar Pietri, el gran novelista venezolano. Es una novela que me marcó profundamente y que está está muy presente en Los Irlandeses y también los cuentos de Joseph Conrad, sobre todo El Duelo, que es uno de mis cuentos favoritos. Ya hay preguntas, no sé, creo que... Hay preguntas, por supuesto. Tenemos acá la primera que tiene que ver con la infancia en tu literatura o los protagonistas niños en tus libros, ¿cierto? Digamos que abarca más, va más allá de Los Irlandeses, pero podemos arrancar por ahí con esa pregunta. Sí, porque siempre tengo un protagonista o miradas desde la infancia. Bueno, son libros para niños y me gusta que ellos creo que realmente el hecho concreto es porque quiero que los niños o las niñas se identifiquen con ese personaje central. Sí, la gran mayoría son personajes niños. En otros libros son adultos, pero siempre está la presencia de algún niño. Ahorita estoy tratando de escribir un libro sobre los cines, las salas de cine en Bogotá, las salas de cine a las que yo fui de niño. Otra vez el niño, ven, es que no puedo separar como esas memorias de la infancia, como que me cuesta muchísimo, o tal vez es que se reavivan mucho más en la infancia. Como que esa cuestión del asombro me gusta mucho. Pues en Los Irlandeses está eso un poco, pues digamos, está el asombro del niño que ve por primera vez tantas cosas, incluyendo la violencia y la guerra. Bueno, en ese libro también están los animales, ¿no? Los caballos son bien importantes. A mí, yo pienso en caballos y en guerra e inmediatamente pienso en este libro de Svetlana Alexievich, la premio Nobel, ¿no? La relación o sea, el rol de los caballos en la guerra y lo que sufren los caballos y la naturaleza misma en un conflicto armado es una cosa tremenda, ¿no? Y el caballo, que es un de animal. hecho, también está este libro, creo que es un libro juvenil que no está traducido, que es War Horse, ¿no? Caballo de guerra, que Spielberg hizo una película, ¿no? Basada en el caballo. Una película, pues, muy familiar. Pues, el libro, creo que es un libro juvenil. Y que muestra esto también durante la escritura del libro también tenía como muy presente eso, ¿no? Como la dureza de la guerra con los animales, sobre todo los animales que acompañaron nuestras tropas cruzando, bueno, las tropas republicanas cruzando los Andes, los caballos, las vacas, los burros, es una cosa tremenda. Acá Karen Alejandra pregunta sobre el reclutamiento de menores. Dice que ella realizó unos talleres usando tu libro precisamente para abordar ese tema. ¿Cómo se percibe el reclutamiento de menores en esa época versus ahorita? ¿O cómo crees que se lee hoy en día tu historia, ¿cierto? Con ese término de reclutamiento de menores que no estoy tan segura si existía o se concebía así en el siglo XIX. Claro, tenían otra concepción distinta de la infancia también, pero existía tanto el caso de Pedro Pascasio, el pequeño niño que capturó a Sámano con un rifle, un niño de 12 años, y que nos lo mostraban como un héroe de las guerras de independencia, cuando lo vemos desde la lupa, desde este momento, pues imagínate cómo vamos a aceptar que un niño de 12 años capture a un oficial español. Es decir, el niño estaba en el ejército reclutado por algunas otras personas y eso se dio muchísimo, lo de los niños soldados, los niños incluso entrando el siglo XX en la guerra de los 1000 días. Está la famosa foto que publicó esta revista francesa y se vio en las guerras del Chaco, en la guerra de la Triple Alianza. Bueno, todo nuestro continente tiene eso, ¿no? Del reclutamiento forzado, para culminar con lo que
la Comisión de Verdad y Justicia, la Comisión de Paz, pues las cifras que tiene de reclutamiento de menores por parte de los grupos armados, ¿no? El último conflicto al que ya se habrán referido pues muchas veces, ¿no? Pero claro, claro que está invisibilizado, digamos, en los manuales de historia. No sé, o sea, creo que no quiero hablar mal de los libros de texto de historia, al contrario, creo que son cada vez más necesarios, ¿no? Buenos libros, buenos manuales para los niños, pero que se complementen, ¿no? Con otra información, con toda la información que ya tienen a mano los maestros y los chicos. Acá tenemos dos personas que hacen alusión a otro libro tuyo que sospecho está conectado, que se llama Retrato de niños con bayonetas. Me pregunta Elisa Cano y aquí Mauricio Lizarralde lo celebra. ¿Qué relación hay entre Los Irlandeses y Retratos de niños con bayonetas, aparte del niño en la guerra? Claro. No, y es como mi interés por contar la historia y utilizar el trasfondo histórico para, de alguna manera, poder develar las cosas que me molestan de la actualidad. Entonces, sí, ciertamente, Retrato de niños con bayonetas, que ya el título pues, es muy diciente, pues dice mucho de lo que está, de lo que van a encontrar ahí. Y es, bueno, creo que tiene esas similitudes, ¿no? Con los irlandeses, y es como lo infantil de alguna manera inmerso en la vorágine de violencia que fueron estas guerras, porque yo considero, bueno, la guerra de independencia también fue una guerra civil. La guerra de los 1000 días fue esta primera, bueno, no fue la primera guerra civil, pero fue esta guerra con la que inició digamos, lo que puede llamarse como modernidad en Colombia. Pues me interesa mucho desde el punto de vista humano, desde el punto de vista del niño, de la víctima, ¿no? Porque realmente los niños de la fotografía a las que hago alusión, que es una fotografía tomada en 1901, bueno, no sé si eran niños panameños o colombianos, pero en ese entonces Panamá era Colombia, así que eran niños colombianos. Pues me marcó profundamente cuando yo era niño. Yo vi la foto por casualidad en un libro de historia, tal vez. Y creo que lo que quise hacer fue un poco sacar eso que tenía por dentro, ¿no? Este dolor que produce todavía ver esos tres rostros ahí, ¿no? Uniformados con uniformes que les quedan grandes, unas bayonetas que son 2 veces más altas que ellos, ¿no? Entonces, era un poco... y ahí tiene que ver también mucho la imagen del niño que está en los irlandeses, ¿no? Un niño totalmente ajeno a esta vorágine de violencia. Bueno, la buena noticia es que Jairo va a seguir rondando al menos unos minutitos más acá la tarima para que te pilles algunas preguntas que nos quedaron en el tintero. Y las contesto por ahí. Sí, sería genial. Hay una muy chévere, Lima Limón, sobre cómo tratar estos temas en zonas de violencia o en zonas donde la violencia es más cotidiana quizás o más cercana. Ella misma te está preguntando por las referencias de los libros que mencionas y otra persona pregunta sobre las ilustraciones. Pero te despido para darle paso a nuestra siguiente invitada. Jairo, qué gusto. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Gracias a todos por las preguntas. Chao. Chao.